¿Qué diablos está pasando en Call of Duty Mobile? Así es amigos, hoy hablaremos de algunos temas que están preocupando fuertemente a la comunidad. Las partidas para muchos se están volviendo muy difíciles y no precisamente por los tryhard. Además los de Activision se les ocurrió mejorar a los bots y ahora juegan mucho mejor que un jugador promedio. ¿Te gustaría saber qué más está pasando en el juego? Mira el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Seguramente algunos de ustedes saben perfectamente de qué hablaré en este video porque se toparon el problema en primera persona. Sin embargo, si no tienes contexto te lo voy a contar. Antes me gustaría agradecer a Nicolás y a Elvin Martínez por hacerse miembros del canal. También a los demás miembros por apoyar mis videos. En verdad se los agradezco demasiado. Y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas a mi canal. En este video hablaremos de dos temas, el tema de los hackers que actualmente están volviendo al juego, o mejor dicho se están descarando un poco más, y el tema de los bots. Empecemos hablando del tema de los bots, porque es claro que mucha gente hasta de los bots se desilusiona porque son mejores jugando que ellos. Así es amigos, los bots actualmente están jugando mucho mejor que cualquier jugador promedio y evidentemente eso puede ser un problema. Mira esto por favor, solamente le falla una bala al bot y el bot me impacta todas a las piernas y me termina reventando. Pero amigo, ¿qué está pasando con los bots? Al inicio pensé que era solamente casualidad, pero luego me di cuenta que no. Dale medio segundo a un bot y vas a ver cómo te revienta, no te da oportunidad. La puntería que se cargan amigo, o sea, no es normal. Esto definitivamente no es normal. Si eso no fuera suficiente, ahora los bots capturan el punto. Soy el único jugador real en esta partida y mira que el punto se está capturando. Sinceramente no entiendo qué está pasando, ni los compañeros que son personas reales luego capturan y estos bots sí lo hacen. Mira cómo es que me apunta, me sigue con su mira, está roto este bot. Obviamente sabes perfectamente que son bots por el nombre, por cómo se mueven, son muy rígidos, pero mira, yo hablo de la puntería bro, es que la puntería que tienen no es normal. Yo sé que estás pensando, bueno, son bots y juegan bien lo que tú quieras, pegan las balas, pero no pasan de eso. Un jugador promedio juega mejor, lamento decirte amigo que no juegan mejor. Los jugadores promedio no impactan así de rápido las balas, de hecho te puedes quitar de su mira sin ningún problema. Con los bots no pasa, la mira te sigue. Yo sé que en igualadas te ha tocado de compañero un men que es real pero solamente mata a 3 personas y muere casi 30. Es molesto pero es lo que pasa. Mira a este bot, se acaba de hacer 2 bajas en 2 segundos. ¿Cómo me vas a decir que un bot en 2 segundos se hace 2 bajas y uno real en 7 minutos no puede hacerse más? O sea, no mames, ni siquiera porque son top globales. Aquí puedes ver a detalle que todos los jugadores son bots, tanto compañeros como enemigos. Aquí está el resultado de la partida, hice 24 kills y morí 9 veces. Obviamente no tryhardé la partida, jugué normal, pero mira el top 2 de mi equipo, se metió 1 minuto con 30. Bro, aprendan amigos, que hasta un bot se mete más al punto. De hecho creo que tuvo hasta mayor impacto que yo. Aquí puedes ver que todos eran bots, o sea nadie usó equipo táctico y letal, no usaron rachas porque los bots no usan rachas, pero si tienes dudas todavía que si son bots o no, mira todo el equipamiento de todos, ninguno tiene equipamiento táctico. Te muestro esto para que entiendas perfectamente que un jugador promedio está jugando peor que un bot y esto no es mentira, o sea no es clickbait, esto es real. Cuando hablo de jugador promedio me refiero a la mayoría de jugadores en partidas igualadas, 2 destacan y los otros 3 pues dan un poco de pena independientemente cuál sea el motivo. Que un botcillo juegue mejor que uno real pues obviamente hace que el real se sienta mal, que se sienta desmotivado. Y ojo, no quiero decir que todos, pero más de alguno, por esa razón es que usa hacks, es manco. Observa que en esta otra partida tenemos a puro jugador real, tanto de compañeros como de enemigos, o sea, ni un solo botcillo ahora. Mira los resultados de los enemigos, su top 1 mató 7 pero murió 22 veces, su top 5 nada más mató 2 y what the fuck no se metieron al punto. No son bots amigos, son reales, o sea, aquí puedes ver el nombre, son 100% personas oficiales, o sea, personas que se han creado la cuenta, que están jugando, y la muestra de que son personas 100% reales está en que sí, usaron de todo, equipamiento táctico, letal, aptitudes, creo que rachas no porque no pudieron. Algunas personas dirán, bueno, puede ser que su celular no sea tan bueno, por eso juegan mal, pero
¿En serio, bro? ¿En serio los 5 juegan con mal ping o celular? Yo entiendo cuando 1, 2, 3, incluso 4 juegan mal, pero los 5 ya la verdad ya no sé qué pensar. Y mira, ellos también traían armas míticas. El otro tema, que es el de los hackers, va de la mano porque claro, o sea, no saben jugar y de una van a instalarse chetos. Los hackers no son nada nuevos, siempre han existido, lamentablemente ahora están sonando mucho más fuerte y Activision al parecer todavía no toma sus medidas, al menos en esta nueva temporada. El señor Topper ya subió un video hablando de este tema, el tema de los hacks, está súper bien explicado ese video, si no lo han visto se los recomiendo, estará en la descripción. En ese video él nos explica a detalle lo facilísimo que puede ser en Android modificar la aplicación conociendo lo básico del sistema de programación. Obviamente la gente tramposa suele estar en rangos altos porque claro, si llevan hacks o autoapuntado no van a estar en rango maestro o rango élite. Personalmente en esta temporada no me he encontrado ni uno solo, pero tampoco he jugado mucho, apenas soy rango gran maestro. Sin embargo en Insta me están contando que efectivamente sí, ahí andan. Donde sí he visto mucho hack, y esto es real amigos, son gente transmitiendo en TikTok, así es, ni siquiera tienen el descaro de ocultarlo, se paran, muestran incluso la cara. Un caso muy reciente fue el de Alexama, donde lo funaron bien potente porque efectivamente se demostró que estaba usando chetos o al menos un autoapuntado. Te sorprenderías demasiado si te enteraras que algunos de tus streamers favoritos también lo están haciendo, porque efectivamente algunos se exponen, algunos no quedan expuestos. Lo peor es que muchos de esos jugadores que usan chetos o usan hacks, algunos top globales, se consideran buenos y se autonominan como los mejores. Obviamente no son los mejores, son simplemente mancos frustrados que no pueden triunfar, no pueden crecer y evidentemente hacen trampas para lograr sobresalir. Activision ha mejorado demasiado con el tiempo el sistema y la seguridad para que no entren hacks, pero lamentablemente siempre van a encontrar la manera, es que esa gente no tiene límite. El problema es que aunque los baneen, esa gente vuelve. Me gustaría que les bloquearan el acceso desde el celular, aunque no sé si eso sea posible, sea ilegal o algo por el estilo. Lamentablemente lo único que podemos hacer es, si detectamos a un sospechoso, a un hacker, reportarlo. O sea, ni siquiera pensar, simplemente ir reportarlo y poner en la descripción que está usando trampa. Ahora te pregunto, ¿por qué usan hacks? ¿Porque son mancos o porque les divierte jugar con hacks? Dímelo. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero más que gustado los haya informado. Comenta qué te ha parecido. Gracias por llegar hasta esta parte. Si agregas a tu comentario, ahora veo que Lechuga Fría entrenó bien a los botcitos, le daré un corazón. Hablando en serio, los de Activision se pasaron con los botcitos, están jugando mejor que los jugadores normales y promedios. Sin nada más que decir, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, pues como siempre, hasta otro próximo video.